Lucas capítulo 24, verso 13, dice, esta narración que nosotros vemos aquí es un acontecimiento que sucede después de la resurrección de Cristo. Y creo es después de Marta y María que se les apareció, y a las otras Marías después de resucitado, les aparece a estos dos discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofas y el otro pues no sabemos cómo se llamaba. Ellos vivían en Emaús, se había terminado la fiesta del Pentecostés en Jerusalén y habían crucificado a Jesús, lo habían sepultado y había resucitado, y ellos se regresan a su casa, a Emaús. Y en ese proceso que ellos iban camino a Emaús, el Señor se les aparece. Es interesante hablar de la resurrección, hermanos, es hablar de un acontecimiento un tanto místico, porque Jesús aparece con estos discípulos y dice la palabra de Dios que ellos no le conocieron, eran discípulos de él. ¿Cuál es el nivel de gloria de la resurrección para que no lo hayan conocido? Había una razón del por qué no lo conocieron. Dice la Biblia que sus ojos estaban velados para que no le conociesen, pero también hay una razón del por qué los ojos están velados. Pero el punto aquí es que la resurrección en el panorama cristiano, que es la esperanza más gloriosa que los cristianos tenemos, la esperanza de la resurrección, es algo que lo debiéramos anhelar con mucho deseo. Si usted no le tiene miedo a la muerte, que yo creo que todos le tenemos miedo, cuando la huesuda nos toca la puerta, pues no hay quien se alegre a recibirla, ¿verdad? Todos nos sorprendemos y nos asustamos. Pero si usted no le tiene miedo a la muerte, téngale miedo a lo que hay más allá de la muerte. La resurrección es una realidad, y unos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua, y otros van a resucitar para vida eterna. Y yo quiero ser de esos. Gloria a Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer aquí en Lucas 24, 13, y vamos a leer todos los versos de este acontecimiento vamos a tratar de extraer de una forma muy puntual todos los detalles y hablarles en esencia del punto esencial. Dice el verso 13: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, 11 kilómetros, 7 millas, 3 horas caminando, más o menos esa es la distancia. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes en el día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, o sea Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y me llama mucho esta pregunta que hace Jesús a manera de reflexión. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuál gloria? La gloria de la resurrección.
Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse o le insistieron que se quedara, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, diga conmigo, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vamos a orar en estos momentos y pedir dirección a Dios. Padre, honramos y bendecimos tu maravilloso nombre, porque eres fiel, porque eres bueno. Y te pedimos que tu gracia y tu misericordia descansen sobre nosotros, para que podamos, con humildad, con sencillez, con claridad, dejar este mensaje en el corazón de tus hijos. Yo te lo ruego en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Tomen sus lugares, hermanos, alabando el nombre de Cristo. Quiero titular este mensaje de esta manera, y bueno, los títulos llevan la finalidad de que nosotros recordemos la frase, y la finalidad es que nosotros nos recordemos de los mensajes a través de los títulos, ¿verdad? Señor, abre mis ojos. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Señor, abre mis ojos. Gloria a Dios. La ceguera espiritual, hermanos, es una de las cosas peores que nos pueden acontecer en la vida. No mirar el panorama de Dios, no mirar el objetivo de Dios en el ámbito espiritual. Si no están abiertos nuestros ojos espirituales, nuestro enfoque de vida será material siempre, y por ser material, insatisfecho, transitorio, pasajero. Por eso es que el deseo, el anhelo, ¿verdad?, de Dios para esta oportunidad, para esta tarde, que el Señor abra nuestros ojos. Muy bien, vamos a entrar en materia, vamos a ir desglosando algunos puntos importantes. Ellos iban de alguna manera desilusionados. Ellos eran discípulos de Jesús. El Señor clasificó de alguna manera a los discípulos, los escogió y les dijo: ustedes van a estar conmigo. Fueron testigos de su resurrección. Y aparte de eso tenía discípulos, muchos discípulos. Y estos hombres, entre ellos Cleofas y su compañero que vivían ahí en Emaús, eran discípulos de Jesús, lo que nosotros hoy en día llamamos nuevos convertidos, nuevos conversos. Y cuando una persona es recién convertida, pues no significa que eso ya terminó todo. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de formación, que lo vemos muy claro en esta narrativa que nosotros encontramos aquí. Número uno, ellos habían sido testigos del sacrificio de Cristo. Lo habían visto cómo lo crucificaron. Él les había dicho que iba a resucitar, y ellos, de alguna manera desilusionados, dicen en el camino, cuando Jesús los cuestiona y les dice: ¿Qué están platicando? ¿Por qué discuten ustedes? ¿Por qué están tristes? Y es que tú eres el único forastero que no sabe estas cosas. ¿Acaso no te has enterado de lo que está ocurriendo hoy en día? La noticia fresca del día, ¿no la conoces? ¿Qué cosas? Dice Jesús. Pues de Jesús Nazareno. Y luego ellos empiezan a decir algunas cosas que usualmente un nuevo converso hace cuando se estanca, cuando no crece. Una de las cosas que yo admiro de estos hombres que iban caminando, y cuando uno en los procesos de la vida no te estancas, sino que caminas, avanzas, tu vida tiene que tener un rumbo, un destino, y en ese caminar Dios se hace presente y te enseña, te dirige el buen camino para que camines por él. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces ellos iban caminando, ¿sí? 3 horas de camino, y en esas 3 horas de camino,
el Señor les dio un curso intensivo de la palabra del Señor. Dice que les abrió las Escrituras, comenzando desde Moisés, los profetas y todo lo que se decía acerca de él en la palabra del Señor. Pero me llama la atención algo importante que yo quiero comunicarles. Verso 15 dice: sucedió que mientras hablaban, mientras hablaban y discutían entre sí. ¿Por qué nosotros hablamos y discutimos entre sí? ¿Por qué tratamos de presentar nuestros argumentos, nuestros razonamientos a las personas, hacerles creer que esto no es así, esto es así, esto es así? Porque ignoramos, hermanos, y no tenemos claro, nuestros ojos no están abiertos totalmente para entender claramente los proyectos y los propósitos de Dios en nuestra vida. Mientras no tengamos nosotros claro el panorama espiritual, nuestra vida será un reclamo, un continuo discutir. Hay gente que le encanta discutir, que le encanta estar peleándose todos los días. Ese es su pan de cada día. Y esto no debe ser así, hermanos. Debemos tener claro los proyectos y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Bueno, ellos hablaban y discutían entre sí. Y Jesús se empareja ahí con ellos, se empieza a caminar con ellos. Y dice el verso 16: los ojos de ellos estaban velados, no desvelados, velados. Tenían un velo en sus ojos para que no le conociesen. Y me llama mucho la atención esto, les mencionaba, ¿cómo es posible que no lo hayan conocido? El mínimo estuvieron 1 año, 2 años, y si no 3 años y medio con él. No conocían su timbre de voz, no conocían su fisonomía, era de día además. Esto a mí me dice, hermano, algo muy interesante, aunque sus ojos estaban velados, pero me habla mucho de la dimensión de gloria que tiene la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Cómo será? Es un misterio, pero de que va a ser algo glorioso, toda la magnitud de la gloria de Dios se centrará en la resurrección de los muertos. Gloria a Jesús. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Bendito Dios. Ellos no lo conocieron porque yo me pongo a pensar qué clase de presencia debió haber sido esa que Jesús tenía después de haber resucitado. Algo muy, muy maravilloso, de tal manera que ellos, por muy velados o tapados que estuvieran sus ojos, no lo conocieron. Gloria al Señor. Y sigue esta expresión: sus ojos estaban velados, no significa que estaban cerrados totalmente. Es lo mismo de la ceguera espiritual. Cuando tú no tienes claro el panorama de la vida espiritual, pues tú no ves los proyectos de Dios, tú no ves ni caminas con calma. La fe es caminar no por la vista. La fe es caminar con la esperanza de saber que lo que tú estás viendo, un panorama oscuro y sin solución, tendrá respuesta, porque la fe abre camino donde no hay camino y pone esperanza donde no hay esperanza. Eso es la fe. La fe que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. Y la fe es la certeza de la esperanza, de lo que se espera. Gloria al Señor. Entonces sus ojos estaban velados. Es lo mismo que sucede ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 17 en adelante, cuando el siervo de Elías despierta en la mañana y sale ahí afuerita de su cueva o de su casa y empieza a hacer ejercicios de estiramiento matutinos para despertar, y en eso ve al ejército de los sirios que habían rodeado la ciudad, y él tuvo mucho miedo y se acerca con el profeta y le dice: Señor, los sirios han rodeado la ciudad, ¿qué vamos a hacer? Y con aquella paz y aquella tranquilidad, el profeta ora a Dios y le dice: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y el Señor le concedió esa oración al siervo del profeta, y el siervo del profeta se le abre el panorama espiritual y no ve al ejército enemigo, sino ve un ejército de ángeles con espadas listas para desenvainar a favor de ellos a su defensa. Gloria a Dios.
No tengas miedo, le dijo el profeta, son más los que están con nosotros que los que están peleando en contra de nosotros. Pero cuando tú tienes los ojos espirituales cerrados, no puedes ver el panorama de Dios en tu vida, que es un proyecto de propósitos, de objetivos, de planes. No hay fracasos para los hijos de Dios, no hay derrotas para los hijos de Dios, solamente hay procesos. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, también el apóstol Pablo habla en esta tipología, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios capítulo 3, del 14 en adelante, dice que hasta el día de hoy en Israel, cuando ellos abren la escritura, cuando abren Moisés, cuando abren la ley, cuando abren el Pentateuco, cuando abren la Torá, hasta el día de hoy este velo les está puesto para que no entiendan. Gloria al Señor Jesucristo. Dichosos los que hemos entendido que tenemos un Mesías Redentor que se llama Jesús. Eso es abrir los ojos espirituales. Jesús les hace dos preguntas ahí en el capítulo 17. ¿Qué pláticas son estas mientras ustedes caminan? ¿De qué platicamos nosotros en el camino mientras caminamos? Mientras vamos en este peregrinaje de la vida, ¿de qué platicamos? Gloria al Señor. ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué nos angustiamos? Cuando Jesús los cuestiona, ¿de qué están platicando? Pues ellos sacaron sus frustraciones, ellos sacaron sus inquietudes, sus desilusiones que llevaban, porque ellos se regresaron a Emaús considerando que el cristianismo se había acabado. Es que tú eres el único extranjero y no sabes lo que ha acontecido en estos últimos días. De Jesús Nazareno, poderoso en palabras, en milagros y en prodigios, y nosotros esperábamos, como diciendo, nos ha desilusionado. Lo que esperábamos ya no lo esperamos. Nunca pierdas la esperanza de estar siguiendo adelante, porque fiel es el que prometió que te iba a sacar adelante en cualquier circunstancia en tu vida. Ellos tenían dudas, tenían preocupaciones, tenían situaciones en su vida, y quiero decirte de que Dios siempre va a estar acercándose a ti para disipar tus dudas y tus preocupaciones, pero hay que caminar. No hay que estancarnos, no hay que meternos en la autocompasión, en la depresión, porque esa condición del ser humano, el estancamiento, es lo peor que le pueda ocurrir. Necesitamos avanzar, necesitamos seguir adelante, y Jesús en el momento oportuno se va a acercar contigo y va a empezar a trabajar contigo en tus dudas, en tus preocupaciones, en tus preguntas, porque a Jesús le interesa que nosotros seamos unos fieles testigos de la resurrección de Cristo, que nosotros mismos vivamos esta esperanza. El que tiene, dice el apóstol Pablo, esta esperanza, en él se purifica. Gloria a Jesús. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no hay resurrección, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Jesucristo prometió a todos sus hijos, a todos los que hemos abrazado la fe a través de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, prometernos el regalo más maravilloso, el regalo de la resurrección. Gloria a Jesús. El Señor trabajó en sus dudas, se las disipó, y dice que les empezó a abrir las escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. Yo quiero mencionar algunos detalles importantes. Ellos tenían los ojos cerrados, hay que entender eso. No tenían una visión panorámica espiritual. Y cuando tú no tienes una visión panorámica espiritual, lo único que va a salir de ti son quejas. Le vas a poner pero a todo mundo, al pastor, a la congregación, al hermano, a la hermana, a la esposa, a los hijos. Cualquier pretexto es bueno para no caminar, para no seguir adelante. Pero cuando tus ojos son abiertos,
es algo maravilloso. Yo veo aquí un proceso muy interesante. Ellos tenían los ojos velados o estaban ciegos espiritualmente. ¿Qué les abrió los ojos a estos hombres, hermanos? La palabra de Dios. Jesucristo, dice el verso 27, y comenzó desde Moisés, los regaña primero, ¿verdad? Les pone una regañada santa. Jesús nos exhorta, Jesús nos pregunta a nosotros. Dice, pues ¿por qué estás triste? ¿Cuál es la razón de que estés triste? ¿Por qué estás argumentando que la vida no tiene sentido? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Y por qué siempre. Cuando tú tienes, hermanos, una idea clara de lo que las promesas que hay en la palabra de Dios, tú no preguntas un por qué, sino un para qué. Porque todo Dios tiene un propósito, gloria a Dios. Y ahí en el verso 27 dice, comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor en esas pequeñas horas, en esas 3 horas, en esos 11 kilómetros, en esos 60 estadios, en esas 7 millas de camino, el Señor les dio una capacitación intensa de la palabra del Señor. Pero algo muy significativo, que cuando llegan a la aldea donde llegaban, el Señor hizo una finta, le decimos nosotros, ¿verdad? Hizo como que iba a irse más adelante y bueno, Dios les bendiga, ya llegaron ustedes a su destino, yo sigo mi camino. Y ellos, dice, caminó con ellos de día, no era de noche, porque ellos le dijeron, Señor, quédate porque el día declina, porque ya es tarde. Entonces, la esperanza de la resurrección, hermanos, por eso les digo que debe tener una dimensión de gloria impresionante, porque era de día y no conocieron que era Jesús, como dicen por ahí, válgame Dios. Entonces, imagínate la dimensión, el grado de gloria que tiene resucitar después de los muertos. Por eso cuando alguien muere, hermanos, pues sí hay un grado de dolor, de ausencia, pero hay una grande esperanza para aquel que muere en Cristo. Si te vas a morir, muérete en Cristo, hombre. ¿Cuál es el problema? Arrepiéntete, bautízate, séle fiel al Señor, que Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Que nos moramos, pues todos nos vamos a morir un día, ¿verdad? Pero el asunto es cómo nos vamos a morir, en qué condición nos vamos a morir. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso es la recomendación bíblica, gloria al Señor. Entonces Jesús les abre las escrituras, les da un curso intensivo de 3 horas de camino de la palabra del Señor. Y ellos le insistieron a que se quedara. Quédate con nosotros, vamos a cenar, cena con nosotros, que ya se hace tarde, el día declina, verso 29, y entró pues a quedarse con ellos. Yo estoy consciente, hermanos, de que Jesús no se queda en un lugar donde no lo invitan a quedarse. Si tú no quieres recibir a Jesús, Él no se va a sentir mal. Si los de Emaús le hubieran dicho, bueno, pues que te vaya bien, y no hubiera pasado nada, en ellos no hubiera acontecido este acontecimiento tan importante, esta experiencia tan maravillosa de ser testigos de la resurrección de Cristo de los muertos, gloria a Dios. Pero cuando lo invitaron a quedarse a comer con ellos, dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entro. El Señor no va a tumbar la puerta para entrar. El Señor no va a forzar la chapa para entrar. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón y decirle, bienvenido, Señor. Ven, te invito a cenar conmigo esta noche, esta tarde, este día. Entra a mi vida. Gloria a Jesús. Ellos lo invitan a quedarse. Y el Señor obviamente acepta cordialmente esa invitación. Y aconteció que estando sentados con ellos, verso 30, a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Acto seguido, dice el verso 31, les fueron abiertos los ojos. El Señor tenía una particularidad de partir el pan y bendecirlo. Y ellos la conocían, esa particularidad. Cuando uno menosprecia el pan de Dios, yo considero, hermanos, un
un desperdicio totalmente, una falta de visión espiritual, el que nosotros no apreciemos la palabra del Señor. No tengo nada en contra de las alabanzas, el tiempo de adoración es algo muy singular y especial, pero la palabra de Dios te abre el panorama espiritual. Entonces estaba Jesús comiendo a la mesa y esa manera tan singular que tenía Dios de partir el pan, lo bendijo. Entonces sus ojos fueron abiertos. El panorama espiritual, cuando uno recién se convierte, hermanos, y empiezas a leer la palabra del Señor, la misma palabra de Dios te va diciendo las cosas. Que Dios no se agrada de la idolatría, que Dios no se agrada de esto, que Dios no se agrada, porque la misma palabra de Dios te va diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes de dejar? ¿Qué es lo que no debes hacer? El panorama de Dios se abre. Cuando el panorama espiritual se abre, hay un problema también, que eso se puede convertir en un fanatismo, porque nosotros nos podemos meter solamente a esa dimensión de ojos abiertos espirituales y ya todo lo espiritualizamos y todas esas cosas, ¿verdad? Y pues bueno, no es bueno que esto suceda en nuestra vida. Eso es el extremo, eso se le llama fanatismo religioso. Quiero contarles algo. Cuando yo recién me convertí, pues yo ignoraba mucho la palabra del Señor. No conocía la Biblia, no conocía textos. El Señor llegó a mi vida, transformó mi corazón, hizo un cambio, un milagro de sacarme de un mundo de miseria, de vicios, de frustraciones, de incertidumbres en mi vida, muchos pensamientos, y mi vida era un caos. El Señor llega a mis 15 años de una manera muy oportuna. Y yo llego a la iglesia y me convierto con un corazón sano, pero en ese ínter, cuando yo me entrego al Señor, en ese tiempo la iglesia entró en una dimensión espiritual que yo le llamo como fanatismo. Había una hermana en una de las congregaciones que escenificaba y personificaba al ángel Gabriel. ¿Cómo ve? Decía, entraba, le daba... yo le digo la chiripiorca espiritual porque a veces es una forma, y perdone que lo diga de esta manera, lo estoy diciendo porque abrir los ojos espirituales, ciertamente el panorama espiritual se abre y nosotros vemos cosas en el ámbito espiritual que no veíamos antes de que nuestros ojos estuvieran velados o cerrados o ciegos. No ver el panorama. Lo que no vio el siervo del profeta fue ese ejército de ángeles que estaban peleando a favor suyo. Entonces, cuando tú tienes los ojos espirituales abiertos, ves el proyecto, el panorama de Dios objetivo, positivo, favorable a tu vida. Y bueno, en la congregación donde yo me convertí, en ese tiempo murió el hermano Moisés Prado, un hermano que en lo personal me ayudó mucho. Siempre me gustaba llegar temprano al culto y platicar con el hermano Moisés. Siempre estaba ahí media hora, una hora antes en el culto, y me gustaba sentarme con él porque él me hablaba la palabra, me compartía. Murió el hermano al poquito tiempo antes de que me bautizara. Y pues bueno, ya se inauguró el templo ahí en Huentitán, 1 de mayo del 76. Y ese día yo me bauticé, y después de que la euforia, el momento tan bonito que estábamos viviendo en el ambiente espiritual, pues se crea este ambiente de manifestaciones. Y había una hermana que era ¿cómo le decían? El vaso, le decían. Era el vaso, decía ella. Y ella en ocasiones personificaba al hermano Moisés Prado. ¿Cómo la ve? Decía, soy el hermano Moisés Prado, estoy acá en el cielo, estoy con el Señor, de acá los estoy viendo, ustedes están muy bien y me da mucho gusto que la obra esté avanzando. Y nosotros bien contentos porque estaba el hermano Moisés felicitándonos ahí. ¿Cómo ve, hermano? Entonces, cuando no se tienen los ojos espirituales abiertos, podemos caer en situaciones aberrantes. Este mismo vaso espiritual, una ocasión se estaba planeando un retiro y ella era la que partía el queso ahí. Decía, tú y tú y tú y tú y tú van a ir a Pinitos, al campamento. Y bueno, pues nos fuimos a Pinitos y allá vamos, ¿verdad? Todos los que estábamos así escogidos.
Y ya estábamos ahí, orábamos y cantábamos y leíamos la palabra, un texto y esas cosas. Y luego de repente ella se para y dice: voy a ir allá afuera. ¿Ven esos matorrales que están ahí? Ahí me está esperando un demonio para echarme un round con él. Y se fue la hermana. Y ahí nosotros, ustedes van a estar aquí intercediendo para que Dios me dé fortaleza. Y literalmente, hermano, se peleó con él. Ahí gancho al hígado y patada y manazo. Y luego de repente el hermano hacía así y la tumbaba al piso. Y nosotros, ay, híjole. Y ya de rato llega la hermana y dice: ya me lo eché. Tranquilo todo el mundo. Eso se llama fanatismo. Eso se llama una apertura de ojos espirituales fanático. Cuando ignoras la palabra de Dios, cuando desconoces que todo lo que se hace en el ámbito espiritual no tiene una base escritural. Y eso puede convertirse en un verdadero problema. Yo siempre he dicho que el problema no son los dones, es el abuso del uso de los dones. Es el problema. El abuso del uso del don de Dios en nuestra vida es el problema. El regalo más maravilloso que Dios nos haya dado a nosotros es el regalo de la promesa. Gloria a Dios. Seréis embestidos de poder de lo alto. La promesa del Padre que caerá sobre vosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se abren los ojos espirituales? A través de las Escrituras. No latían nuestros corazones, no temblaban nuestros cuerpos cuando nos abría las Escrituras. Qué hermoso cuando tienes anhelo de la palabra de Dios. Perdiste el anhelo por la palabra de Dios, preocúpate. Perdiste la dicha de saborear una buena palabra y eres tú de los que dicen: va a predicar fulano, va a predicar sutano, ese me duerme, ese me despierta, ese me gusta porque grita. Estamos como los corintios, teniendo preferencias de predicadores. Es la palabra de Dios que se está predicando. Somos voceros solamente de la palabra de Dios, y siempre Dios tendrá una palabra. No para todos, pero para algunos Dios siempre tendrá una palabra. Ama la palabra de Dios. No ames a los predicadores, ama la palabra de Dios, porque ella es vida y es fuerza, es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra nunca vuelve vacía, hará aquello para lo cual es enviada. Solamente hay que abrir el corazón, la mente, para que la palabra de Dios pueda ocasionar un efecto. Si estos Cleofas y su compañero no hubiesen estado receptivos a la palabra de Dios, esto hubiese sido un acontecimiento transitorio. No temblaban nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Alabamos su maravilloso nombre. Entonces les abrió las Escrituras, verso 27. Posteriormente les abre los ojos. Y luego ya en el verso 45, ellos muy emocionados, dice la Biblia que en la misma hora, este regreso sí fue de noche. Dice la Biblia que a la misma hora ellos se regresaron a Jerusalén. ¿A qué se regresaron, hermanos? A decirles a sus compañeros: ha resucitado el Señor, es verdad, nos ha parecido a nosotros lo que dijeron aquellas mujeres, que por cierto no les creyeron. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no les creerán a las mujeres? Bueno, en ese tiempo no les creían por los prejuicios que había de las mujeres, ¿verdad? Unas mujeres dijeron que ha resucitado. Una mentira más de las mujeres. No, hermano, Dios se plació en tener a las mujeres como primeros testigos de la resurrección de Cristo. Cuando ellos van ahí al huerto a buscarlo, a ungirlo, dice la Biblia que vieron a un personaje y ellas pensaban que era el hortelano. Fíjese bien, el hortelano, hortalizas, el que cuidaba el huerto, el que cuidaba ahí el campo de donde enterraron a Jesús. Ellos pensaban que era el hortelano, igual no lo conocieron. Qué interesante es esto, ¿verdad? Si tú sabes dónde lo pusieron, dinos, porque queremos ungir su cuerpo. Gloria al Señor Jesucristo. Y Él les llama por su nombre: María,
Y ellos dijeron: Rabí, y se pusieron de rodillas y adoraron al que no estaba muerto, estaba resucitado. Gloria a Dios. Aquí estamos adorando a uno no que se murió, a uno que resucitó y está entre nosotros. Gloria a Dios. Es la promesa: yo no los voy a dejar, voy a estar con ustedes. Gloria a Jesucristo. Qué hermosa experiencia. Gloria a Jesús. Ellos regresaron a Jerusalén y les dijeron a los demás hermanos: es cierto, ha resucitado, nosotros ahora somos testigos. Y cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa de que ya el Señor les había aparecido a ellos. Y cuando ellos estaban ahí en la casa, creo que era de Pedro, ahí se aparece el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Y mire algo interesante. Verso 38 de ahí el mismo capítulo dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen vuestros corazones, y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. ¿Y qué les dice, hermanos? Miren mis manos y mis pies. Yo soy, palpad y ver, porque el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Número 1, Jesús les dice: yo soy el que fue crucificado. Miren mis manos y miren mis pies. Cuando en tu vida cristiana solamente te quedas con el sacrificio de Cristo en la cruz, te quedas corto, te quedas limitado. Porque es cierto, su sacrificio a nosotros nos dio una esperanza de vida. Su sacrificio a nosotros nos dio su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo es la expiación de nosotros por el pecado. Pero esto no queda ahí. Hay que avanzar, hay que ir a Emaús. Hay que esperar que Jesús se acerque a nuestro camino y que llegue y que nos disipe nuestras dudas, y empezamos a amar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, ya una vez revelada a nuestra mente, nos abra el panorama espiritual y poder hacer las cosas de los proyectos que Dios tiene para nuestra vida. Y luego dice el verso algunos de ellos dudaban, ¿verdad? Verso 40 dice, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, evidencias de los clavos, del sacrificio de la cruz. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, aquí había una aceptación ya no de duda, sino de alegría. Estaban emocionados, sorprendidos, gozosos, muy alegres de saber que ese que habían crucificado hace 3 días y que para algunos de ellos habían perdido toda esperanza. Nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero nos ha desilusionado. Jesús nunca desilusiona a nadie. Apareció, les mostró sus manos y sus pies, y ellos estaban gozosos. Cuando Jesús viene a tu vida y te da evidencias de su sacrificio, de su muerte, eso solamente se puede expresar con alegría. Ellos estaban llenos de gozo, maravillados. No le creían, como diciendo, es que no puede ser esto posible. Gloria al Señor. El Señor les dijo, como para los que dudaban: denme de comer. A mí me alegró esto, hermanos, porque en el cielo vamos a comer después de resucitados. Manjares, ahí en el cielo no nos vamos a enfermar del estómago, no hay piedras en los riñones, hermanos. Vamos a comer sabroso allá en el cielo. Gloria a Jesucristo. Para lo que nos gusta comer, ¿verdad? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Por cierto, ¿a qué sabrá el pez asado con miel? Hay que hacer un experimento un día de estos, hermano. Vamos a hacer un pescadito a las brasas y lo vamos a embarrar con miel. Debe saber bueno, definitivamente que sí. Bueno, punto y aparte. Me está haciendo hambre y les voy a sacar más hambre, ¿verdad? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Verso 45, ¿qué dice? Léalo conmigo. Entonces les abrió el entendimiento. Ojos velados, ojos cerrados. Llega la Escritura, les abre los ojos. Les abrió los ojos, les abrió las Escrituras, les abrió los ojos, y ahora les abre el entendimiento.
La vida cristiana no se puede quedar estancada. Camino a Emaús significa hay que caminar, hay que avanzar. No podemos quedarnos estancados. Necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que a través de ella nosotros crezcamos. No quedarnos estancados, ir avanzando cada día. Porque cuando tú tienes evidencias de todo lo que sucede, todo lo que dice, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Jesús no decía nada fuera de contexto. Jesús no decía nada que estuviese respaldado por la palabra de Dios. Siempre defendía cualquier situación en su vida con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, Satanás, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios nos alimenta, nos abre los ojos, nos ilumina el camino, nos da alegría, gloria a Dios, nos abre el entendimiento. Y les dijo, así está escrito. El hermano Ramiro predicó el jueves pasado Pentecostés antes y después. ¿Has analizado las cosas que sucedieron antes de Pentecostés? ¿Has visto la actitud de la gente, cómo vivía antes de Pentecostés? Y más si decimos antes de la resurrección. Pedro le falló, Tomás no le creyó, y así podemos enumerar a los grandes de Dios, que Dios llamó como apóstoles, como discípulos. Una gran mayoría de ellos le fallaron. Una gran mayoría decían, esto se acabó, me voy a pescar, porque ya no hay nada que hacer. Cuando pierdes la esperanza de la resurrección, cuando pierdes el valor por la palabra de Dios, cuando pierdes el anhelo por reunirte en la casa de Dios, tu vida ha empezado a perder sentido, tu vida ha empezado a perder rumbo en la vida. Jesús siempre, la palabra de Dios era una prioridad para ellos. Por eso dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y después de Dios abrirles las escrituras, abrirles los ojos, abrirles el entendimiento, gloria al Señor Jesucristo, les envía la promesa. Si Dios hubiese dicho, esto es suficiente, esto ya aquí se acaba, ya les abrí los ojos, ya les abrí las escrituras, ya les abrí los ojos, ya les abrí el entendimiento, adelante. Pero esto no se queda ahí. Dios tenía una última instrucción para ellos, una última ordenanza, un último regalo, un último proyecto para ellos, y era Pentecostés. Nosotros en nuestra identidad doctrinal nos identificamos como apostólicos pentecosteses, ¿sí? Porque la doctrina apostólica, no con ello menospreciamos y nos peleamos con otros que también son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero que a nosotros, yo creo que Dios nos ha concedido este regalo maravilloso de haber nacido en una doctrina tan pura, tan clara, tan evidente como lo es la doctrina apostólica. Pero aparte de la doctrina apostólica, nosotros somos pentecosteses, ¿sí? ¿Qué es ser pentecostés? Pues es gozo, es alegría, es vivir una dimensión del Espíritu legítima. Esta alegría desbordada en estos varones y estos niños que estaban aquí, y en algunos que no quieren pasar y que igual es respetable, no es casualidad, no es porque estamos escuchando la banda del Recodo, no, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros adoramos y bendecimos porque somos nacidos de Pentecostés, gloria a Dios.
Entonces el asunto después de que Jesús resucita no se queda solamente en abrirles la escritura, abrirles los ojos, abrirles el entendimiento. Les dice: yo tengo un proyecto para ustedes todavía. Es la promesa que oísteis, de que yo les hablé en muchas ocasiones, que del Padre debería de venir. Y esta frase él la menciona precisamente estando con ellos después de resucitado. Dice el verso 49, les da algunas instrucciones en los dos versos anteriores, y en el verso 49 dice: he aquí, ¿qué dice, hermanos? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué, hermanos? Mire usted esta frase y la magnitud que esto conlleva: hasta que seas investidos de poder de lo alto. Si esta promesa solamente, como muchos argumentan, ¿verdad?, los que no son pentecosteses dicen: no, es que esta fue una promesa nada más para los discípulos. Pero no es lo que dice Pedro en su discurso ahí en Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La experiencia de un Pentecostés en tu vida cambiará tu vida. Si no buscas un Pentecostés en tu vida, posiblemente vas a tener la experiencia de los clavos, el sacrificio de la cruz. Posiblemente tus ojos, tu ceguera espiritual va a ser abierta, te vas a convertir posiblemente en un buen maestro de la palabra del Señor. Tu entendimiento va a ser abierto, pero si no tienes la experiencia de Pentecostés, creo que la vida espiritual, la vida cristiana, mejor dicho, se le pierde el verdadero sabor de la existencia. Sentir las caricias de Jesús, hablar en lenguas, expresar el don de Dios sobre nosotros, es el regalo más maravilloso que Dios les haya otorgado. Recibiréis poder, gloria a Dios, aleluya. Me encanta esta expresión: investidos de poder de lo alto. ¿Qué hace una persona cuando está investida de poder de lo alto, hermanos? ¿Qué hace una persona cuando tiene esa investidura del poder de Dios? Oh, hermano, tú vas a anhelar su presencia, vas a buscar un minuto, un espacio para adorarlo, para bendecirlo, porque sientes aquello dentro de ti que te quema, que no puedes dejar de bendecirlo. Vas en el freeway, estás donde estás y estás inquieto. La presencia, investido de poder de lo alto. Cuando estás investido de poder de lo alto, nadie te hará claudicar de tu vida espiritual. Cuando no estás investido de poder de lo alto, hasta un mal saludo te va a retirar de la iglesia. Hasta una desilusión, una enfermedad, cualquier cosa. Pero cuando estás investido de poder de lo alto, nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Necesitamos un Pentecostés en nuestra vida. Si Dios hubiese terminado con ellos y les hubiera dicho: ya les abrí las escrituras, ya les abrí los ojos, ya les abrí el entendimiento, see you later, yo ya hice mi trabajo. No, pero Él dijo: váyanse a Jerusalén, todavía hay algo más que hacer. No salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Busquemos, hermanos, un Pentecostés en nuestra vida. Mientras no experimentes un Pentecostés en tu vida será un verdadero fracaso.
Puedes graduarte con honores, puedes hacer una licenciatura, puedes ganar mucho dinero, puedes comprarte un carro de los más lujosos, puedes comprarte la mejor casa. Todo eso es transitorio y no se disfruta de la magnitud como cuando está la presencia de Dios en tu vida, cuando estás embestido de poder de lo alto. Cuando no estás embestido de poder de lo alto, cualquier pretexto es bueno para no venir a oír palabra de Dios. Y no estoy diciendo esto porque yo tenga intereses en que usted se reúna en la iglesia. Me da mucha tristeza cuando usted no viene y lo extrañamos mucho, porque eso habla de un descuido espiritual en tu vida que no solamente te traerá consecuencias a ti, sino a los que vienen detrás de ti, a tus hijos, a tus nietos, a las futuras generaciones. ¿Cuáles son nuestros verdaderos enfoques de vida? ¿Por qué estamos trabajando? ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? ¿Por qué estamos luchando en la vida? Si no estamos luchando, hermanos, por agradar a Dios, por vivir esta vida cristiana espiritual, nada tiene sentido en la vida. Quiero expresarles, después de todo este proceso, número 1, su sacrificio. ¿Sí? Verso 40, les mostró sus manos y sus pies. Disipó sus dudas. ¿Qué están platicando? ¿Por qué discuten? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué esos gritos en casa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué discuten? ¿Por qué están tristes? Disipa, Señor, las dudas de ellos. Oh, insensatos y duros de corazón para creer, tardos de corazón para creer. Qué palabras tan que debieran de sacudir a cualquiera, gloria al Señor. Pero Dios, su sacrificio lo mostró, les mostró sus manos, sus pies, disipó sus dudas, los instruyó a través de su palabra. Su palabra te instruye, te abre los ojos, te abre el entendimiento, te envía la promesa de su Espíritu sobre tu vida. Y mire este último beneficio o proceso, que creo yo llegar a este punto de nuestra vida como cristianos, cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, cuando nosotros dejamos de sentir el anhelo de estar en la casa de Dios, debemos, hermanos, de veras, con todo mi corazón, con humildad, con sencillez se lo digo, debemos preocuparnos. No porque quede bien con el pastor. Si usted quiere, no me avise que no va a venir en un año. No tengo ningún problema con eso. Me daría mucha tristeza, por supuesto. Pero creo, hermanos, que eso es un síntoma de una enfermedad. Creo que ya la venda se te puso nuevamente en tus ojos y no tienes un panorama espiritual abierto. Dice verso 50, los sacó fuera de Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, después de qué, hermanos, de haberlo adorado, ya no estaban tristes, ya no estaban incrédulos, ya no estaban peleándose entre ellos, ya no estaban tristes, ya no estaban llorando. ¿Por qué lloran?, les dijeron aquellas mujeres. Es que se llevaron a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Pues Jesús está aquí, hermanos, ya no llores, aleluya, Él está con nosotros. Adóralo, gloria a Jesús. Después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén como iban los de Emaús, todos tristes, apachurrados. Hoy hace 3 días que no ha ocurrido esto, estamos muy desilusionados porque nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel y esto no ha acontecido, aunque unas mujeres nos dijeron bla, 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 bla. Y Jesús les dijo: ay, duros de corazón para creer en todo lo que las Escrituras dicen, gloria a Jesús. No era necesario que el Cristo padeciese.
y que estuviese en el seno de la tierra 3 días y que resucitase y que fuese recibido en su gloria, y que después de haber sido recibido en su gloria, Él dijo: no los voy a dejar solos, les enviaré al Consolador. La promesa: serán embestidos de poder de lo alto. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso ellos se regresan, hermanos, aleluya, a Jerusalén con gozo, con la expectativa de un Pentecostés. Cuando en mi corazón nació el deseo de tener esta experiencia de un Pentecostés, le dije: Señor, yo quiero experimentar en mi vida, esto que veo de forma legítima en mis hermanos. Y un día, uno de mis más grandes problemas que yo tenía, que enfrente de la iglesia donde yo me congregaba estaba mi casa, y ahí estaba yo en el barrio. ¿Y sabe quién era mi peor enemigo, hermanos? Bueno, no era mi enemigo, el que más se burlaba de mí, mi hermano Gerardo. Ese Gerardo era bárbaro. Nomás llegaba del culto y hacía como le hacen los y que los hermanos, y que gloria a Dios y aleluya. No, hermano, era menor que yo, era de los más chicos. Me daban ganas de agarrarlo a trancazos, pero ese era el Lalo viejo. Y ahora yo estaba dando testimonio de que estaba buscando al Señor, gloria a Dios. Pero bueno, mi peor problema, porque cuando yo estaba sentado ahí, eran las puertas que casi se veía toda la congregación de la gente que pasaba, y siempre mis papás se salían a tardear ahí en el porchecito de la casa, fuera de la casa. Entonces yo pensé que siempre sus miradas estaban enfocadas: mira, Lalo, ya está levantando una mano, ya hizo esto. Ellos a lo mejor ni en cuenta, pero yo en mi mente estaba eso. Y un día dije: no me importa que me vean, yo voy a levantar mis manos. De ahí no supe de mí, hermanos, no supe de mí. Fue una experiencia maravillosa. Yo no recibí el don de lenguas en ese momento. La iglesia pasó un proceso, se separó, el obispo les dio carta de destitución a 3 familias: la familia Moreno, la familia González y la familia... no recuerdo qué otra familia, ¿verdad? Rocha, familia Rocha, la familia Moreno y la familia González. Y nos fuimos a la casa de los hermanos Rocha, y en la casa de la familia de los hermanos Rocha, en esa casa yo recibí por primera vez esa investidura del poder de lo alto, la experiencia maravillosa de un Pentecostés en mi vida. Estaba una señora que yo tenía una rifa. Ustedes les dicen cundinas, en Guadalajara les decimos rifas. Y yo tenía una rifa con ella, y todos los lunes iba a llevarle mi rifa ahí y ese día ella nos visitó en la iglesia. Entonces, y estaba ella bien sorprendida de lo que estaba sucediendo. Entonces, estaba una alabanza muy tranquila, pues las alabanzas, hay una guitarrita y algo muy sencillo. Y de repente empezó la casa, porque la casa era una casa literalmente, a llenarse de una presencia del Señor tan maravillosa. Y yo empecé a sentir un calor bonito en mi cuerpo. Y de repente ya no me aguanté parado, caí de rodillas y empecé por primera vez, antes de bautizarme, un mes antes de bautizarme, recibí la promesa del Espíritu Santo. No es regla, hermano, no es regla que después de que te bautices la recibes. No es regla que en la pila la recibes. Dios la envía, solamente anhélala, desea un Pentecostés en tu vida. Gloria a Jesús. Y al día siguiente, pues bueno, una experiencia bonita, algo maravilloso. Y al día siguiente, el lunes tempranito, yo me fui a dejarle la rifa a doña fulana. Y iba yo, hermano, como que iba caminando en el aire. No, hermanos, ¿quién me paraba de lo que yo acababa de recibir un día antes? Gloria al Señor. Y luego llego y le digo: doña, aquí le doy su rifa. Y dice: oye, Lalo, no te vayas, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué te pasó ayer? Me dice. ¿Por qué? Le digo: yo, un muchachito ahí ingenuo. ¿Por qué? Le digo: es que mira, estábamos cantando y te empezaste a poner colorado. Y luego caíste al suelo y luego empezaste a sudar bien mucho y hablaste bien raro. ¿Qué te pasó?
¿Y yo qué le decía, hermano? Pues no sé qué me pasó. Lo cierto es que me pasó y es una experiencia bonita. Y usted necesita también saborearla. Es para usted esa promesa. Yo no conocía mucho de la palabra de Dios, pero ahora mi vida había sido marcada por esa promesa que Dios envió a sus hijos. Gloria a Dios. Alabamos el nombre maravilloso de Jesús. Por el proceso donde Dios nos lleva. Nosotros en cierta manera, en forma simbólica, somos esos discípulos de Emaús, que hemos sido testigos de la crucifixión, del sacrificio de Cristo. Pero no nos quedamos ahí. Avanzamos, queremos caminar. En el camino se nos aparece el Señor mientras caminamos, porque aquí hay que caminar, hermanos. No hay que quedarnos estancados. Hay que seguir adelante, no importa las circunstancias que estén ocurriendo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Mientras caminaban, el Señor se puso a la par de ellos a caminar juntamente con ellos. Y empezó a disipar sus dudas, sus preocupaciones, sus cosas que ellos, sus tristezas, sus alegatas que llevaban por el camino. El Señor se las empezó a disipar. Les abre las escrituras, les parte el pan, lo bendice, les abre el entendimiento. Ellos corren de alegría a anunciarles a sus compañeros: somos testigos de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Y posteriormente son ellos testigos de un Pentecostés, y eso marcó la vida de esa gente. Si estos acontecimientos no hubieran sido esenciales y parte primordial en la vida de los primeros cristianos, el cristianismo no fuera lo que es hoy. Se necesita, hermanos, que se nos abra las escrituras. Se necesita que se nos abran los ojos. Se necesita que se abra el entendimiento. Y necesitamos un Pentecostés en nuestra vida. Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Alabamos el nombre de Cristo. Ellos, ponte de pie, quiero concluir, versos 52 y versos 53. Y debiera ser esto un desafío para nosotros. Ellos, 52, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, no con poco gozo, con una gran expectativa, con gran gozo. Y estaban, ¿cuándo, hermanos, en el templo? Siempre en el templo. ¿A qué iban al templo? ¿A jugar bingo? ¿A buscar huevos de coneja? Qué hermoso cuando los procesos de Dios en nuestra vida se cumplen de la manera firme y fiel. Entonces tú tienes claro el por qué tú vas a la iglesia. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y termina el escritor Lucas diciendo: amén. Yo necesito, hermanos, un Pentecostés en mi vida. Quiero comunicarles que, y en esto yo me incluyo, hemos estado muy cómodos en estos poco más de 2 años que tenemos ya en este lugar. Hemos estado muy cómodos, pero ya es tiempo de salir de la comodidad. La comodidad te estanca. No te deja ir a Emaús. La comodidad no te deja avanzar. Estás cómodo, estás a gusto, no quieres nada, no anhelas nada, no deseas nada, no hay un deseo ferviente de nada. Tenemos un proyecto para el mes de mayo. Es un mes de consagración, un mes de ayuno y oración. Y el proyecto de este mes de consagración, el mes de mayo, es con la finalidad de que Dios nos envíe un Pentecostés legítimo a este lugar. Ese es el proyecto. Y yo quiero invitarle a los que hemos dejado esta buena práctica de ayunar en forma disciplinada,
de acuerdo a su capacidad, a sus niveles. Si usted puede ayunar como ayunaba el hermano Tejeda, pues éntrele, no le hace. Voy a ventanear al hermano Tejeda. El hermano Tejeda ayunaba muy seguido, pero antes de ayunar, él ofrecía su ayuno a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Pero antes de ayunar, se iba a echar un café y una dona. Antes de las 6, se aventaba un buen café, una buena dona, y arrancaba con su ayuno. No le hace. Porque hay ayunos, lo vamos a estar explicando durante el mes de mayo, tipos de ayunos muy diferentes, ¿verdad? Hay ayunos hasta de no bañarse, fíjese qué curioso. Yo no les recomiendo ese ayuno descartado, ese lo hizo Daniel en un tiempo, ¿verdad? No, vamos a irnos de una manera legítima, pero vamos a buscar el rostro de Dios. Esto sí, hermanos, vamos a hacerlo en serio. Mes de mayo, mes de consagración, ayuno. Vamos predisponiéndonos ya. Vamos en este proceso a buscar una dirección de Dios y vamos a ver milagros en nuestras vidas. Vamos a ver cambios en mi propia vida. No vamos a ayunar para que Dios haga algo. Dios lo va a hacer consecuencia de buscar su rostro, su presencia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy yo quiero invitarte a este altar y quiero proponerte que le digas al Señor: Señor, envía un Pentecostés a mi vida. Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, abre tu palabra, que yo pueda anhelar con todas mis fuerzas un Pentecostés en mi vida. Gloria al Señor. Podemos pasar a este altar los que gusten, y así, hermanos, nos despedimos muy contentos, dándole gracias a Dios por su misericordia. Bendito Padre, adoramos y bendecimos tu maravilloso nombre, Jesús. Oh, santo eres, Señor amado. Amamos tu presencia, Señor.